Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Y en este día estamos empezando, el primer día de este mes, del primer domingo, perdón, es la palabra correcta. Estamos empezando una serie de enseñanzas enfocadas en la iglesia, en nosotros, la visión, la misión de la iglesia. Así que vamos a abrir nuestro corazón para poder aprender mucho en esta mañana. So we're going to be reading and learning about the different passages, especially today it's going to be on Matthew chapter 16. Ok, ¿ya lo tienen? Mateo 16, 13. ¿Lo tienen todos? Chapter 16, verse 13. ¿Sí? Ok, vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice así: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. So it says in Matthew 16:13 that now when Jesus came to the area of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the human one is?" Verse 14, they replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, and still others Jeremiah or one of the other prophets." Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Verse 15, he said, "And what about you? Who do you say that I am?" Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verse 16, Simon Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Verse 17, then Jesus replied, "Happy are you, Simon, son of Jonah, because no human has shown this to you, rather my Father who is in heaven has shown you." Y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Verse 18, I tell you that you are Peter, and I'll build my church on this rock. The gates of the underworld won't be able to stand against it. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Anything you fasten on earth will be fastened in heaven. Anything you loosen on earth will be loosened in heaven. Vamos a orar juntos, Let us pray. todos juntos, vamos a orar. Padre bendito, te damos a ti la honra y la gloria, God, we give you thanks porque tú nos has permitido estar aquí en esta mañana, because Señor. you've allowed us to be here this morning. En esta mañana estamos aquí juntos con agradecimiento, Padre, This morning we're here together dándote a ti la grateful, alabanza, la adoración, porque tú eres digno de ser glorificado, giving you Señor. the praise and worship because you're worthy. Gracias por todas tus bendiciones. Thank you for all your blessings. Y ahora prepara nuestros corazones para que sirvamos, Señor, en esta mañana tu Prepare our palabra hearts to be able to receive your message y podamos recibirla, Señor, en and, nuestro corazón, y la pongamos por obra sobre todas las cosas. so that we can put it in practice over everything. En el nombre de Jesús pedimos todo, Padre. In the name of Jesus we ask Amén. you. Gloria Amen. a Dios. Amen. Aleluya. Antes de que se siente, Before you take a seat, vaya con la persona que está más cerca, se dígale: tú y yo somos la iglesia. Vamos a hacerlo todos turn to juntos. the person Tú y yo next to somos la you iglesia. and Amén. explain to them and tell them, you and me are the church. Nosotros somos la iglesia. We make up the church. Pueden ocupar su asiento, por favor. You may take your seats. Como les dije al principio, en este día nosotros estamos comenzando una serie de enseñanzas sobre, vamos a hablar varias cosas que son doctrinales, lo que nosotros creemos, la doctrina de nuestra iglesia, pero enfocadas a la vida práctica, a lo que se supone que creemos esto y por eso hacemos esto otro, ¿okay? No solamente es doctrina, pero está enfocado en la vida práctica. So we're going to be the next few weeks talking about our doctrine as a church, why we believe these things, but then put it in a practical. We believe this, and that's why we do this. Nosotros en esta mañana hemos leído uno de los pasajes donde Jesús específicamente usa la palabra iglesia. Solo en dos pasajes de todo el Nuevo Testamento, Jesús, en los evangelios específicamente, usa la palabra iglesia solo en dos lugares. There's only 2 times that Jesus shares or mentions the word church in the New Testament, and this is one of them. Por lo general Jesús hablaba siempre de su reino, pero aquí en esto habla específicamente de la iglesia y nos explica su misión y su naturaleza, qué es la iglesia y cuál es su misión, y de eso vamos a hablar en esta mañana. And in this passage, he speaks on the church. What is the church? What's his vision for the church?
Yo a veces he escuchado la pregunta, pero de tantas iglesias, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y yo creo que esa es una pregunta que es importante que nosotros entendamos qué dice Jesús, porque al final del día nosotros somos seguidores de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. And it's an important question that many ask. You know, out of so many churches, what is the right church to follow? And I know it's an important question to answer as followers of God. Y lo vamos a hacer en 2 semanas. La semana que entramos a continuar con esto. Así que prepárese, no se lo pierda el domingo que entra. De hecho, felicidades a todos ustedes que estamos en la casa de Dios, el mejor lugar para estar un domingo en la mañana. Amén. Este es el día que el Señor ha hecho. This is the day that God El has mejor made. día para estar en su casa. It's the best day to be in His home. Ok. Vamos a ver qué dice entonces en esta mañana la palabra. Let us see what God's word says. And Cuando nosotros pasamos durante el tiempo de la pandemia, when we passed during pandemic and COVID la era, gente me decía, pastor, la iglesia se cerró. people would tell me, Pastor, the church is closed. Y uno de los lemas que tomamos durante la pandemia fue, el templo está cerrado, pero la iglesia está abierta. No sé si ustedes se recuerdan. I don't know if you remember, a saying we would say is like the temple might be closed, but the church is still open. Porque equivocadamente nosotros le llamamos al edificio iglesia, pero si somos correctos, este es el lugar de nuestras reuniones, en nuestra casa espiritual, por así decirlo, pero esta no es la iglesia somos todos nosotros, amén. Todos nosotros somos la iglesia. And I think we confuse church for the building, but this is simply just a place of worship. It's just a building. The church is us. Y Dios, cuando formó la iglesia, Él no estaba pensando en, bueno, me voy a meter en el negocio de construir un edificio. Jesús era lo último que tenía en su mente, construir un edificio. Él tenía bien claro, Él se refería a las personas, a nosotros. Él nos tenía en mente a nosotros cuando dijo en su pleno conocimiento, incluso del futuro, en este tiempo que vivimos, cuando Él estaba pensando en la iglesia para el 2024, Él estaba pensando en nosotros, en personas. When God was thinking about, the church, He wasn't thinking about the building itself, but more about us, the people. Nosotros también muchas veces decimos, ¿a dónde vas? Nos pregunta la gente, ¿y qué decimos? When people ask you where you're going, maybe on a Sunday, you might respond with, I'm going to church. ¿Qué decimos? Voy a la iglesia, ¿verdad? Pero eso, estrictamente hablando, bíblicamente, no la costumbre, pero estrictamente, ¿es correcto decir voy a la iglesia? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque la iglesia somos nosotros. Since we are the church, Si nos apegamos a las escrituras, nosotros nunca vamos a la iglesia. Amén. La iglesia se reúne aquí en este lugar, pero no vamos a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Amén. Bien importante que definamos qué es la iglesia. it's very important to define that you're not coming to church, you are the church, but the church is gathering within this place, which we call a house of worship. Y a veces hasta nosotros cometemos ese error. Vénganse porque vamos a tener una actividad aquí en la iglesia. Amén. And sometimes we even make when you think about, hey, we're going to come have an activity here in the church. Y a veces sí damos anuncios correctos porque decimos esta actividad es para toda la iglesia, porque estamos hablando de la gente, amén. When we Cuando say, decimos toda la iglesia no queremos el edificio, estamos pensando en los que somos parte de esta congregación. even when we announce, like, hey, we have this event coming up and it's for the whole church, not the whole building, but for everyone here. Por lo tanto, este sábado That's why this Saturday, vamos a venir, la iglesia va a venir the church is going to come aquí a este lugar, to this place, a este edificio, to this building, a limpiar, a cuidar, a reparar o lo que sea. Y nomás lo estoy usando como ejemplo, pero es en cierto, el sábado que entra es un día que hemos destinado a reparar el edificio, el templo. Pero somos nosotros la iglesia. Y es importante que tengamos esto con claridad. Nosotros somos la iglesia. It's important that we have a clarity that we are the church, that we don't forget that it's not a building, but it's us. Vamos a entrar en detalles en esta mañana, entonces, a explicar y que quede nosotros con claridad qué es lo que Jesús enseñó sobre su iglesia. I want to go into depth on what Jesus spoke about when He talked about the church. En primer lugar, la iglesia no fue fundada por ningún hombre, ninguna persona. La iglesia fue fundada por Cristo, amén. The church was not founded by a person or a human. It was founded by Jesus. En el versículo 18 específicamente le dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Ni las puertas del infierno, y las puertas del infierno no podrán vencer a la iglesia. Pero el pasaje que me gusta es que dice, ¿yo qué?
Jesus says in verse 18, says, I will build, ¿Yo qué? I will build. A ver, ayúdenme. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Yo qué? Verse 18 says, I will build my church. Yo edificaré mi iglesia. Claramente él dice aquí, yo edificaré mi iglesia. I will build my So, church. Jesús es el fundador de la iglesia. So Jesus is the foundation of the church. Y esta iglesia fue fundada por Cristo And it was founded by Jesus como resultado de la fe que hay gente que cree en Él, como el enviado, como el Hijo de Dios. Es la fe en Cristo lo que nos hace ser parte de su iglesia. It's our faith in Jesus that allows us to be part of that group, the body of people called the church. Cuando le preguntan Jesús a sus discípulos, ¿qué dice la gente que dicen que soy yo? Y la gente tenía muchas opiniones. Eres un profeta, es un rabí, etcétera. Pero luego se dirige a ellos, y ustedes, a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? And then Jesus asks, his disciples, his closest people, what do people say? What do they call me? What do they think of me? And say, okay, then what do you guys say who I am? Y Pedro, hablando por todos ellos, And then Peter replied, speaking for everyone. o Pedro, porque había recibido esta revelación, And he felt this revelation in his heart. le dice, nosotros creemos, And he said that we believe nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. that you are the Christ, the Son of the living Y God. luego Jesús responde a la respuesta de Pedro, Then Jesus replied to Peter, ok, sobre esta roca oh, on this yo rock, voy a fundar mi iglesia. I'll build my church. Es sobre aquellos que nosotros hemos hecho a Cristo Señor de nuestras vidas, que nos hace parte de su iglesia, que está fundamentada sobre la verdadera roca que es Jesucristo, amén. The Que es true, Él, pero es de aquellos como piedras vivas, el edificio espiritual somos nosotros, es la fe en Cristo lo que nos hace ser parte de la iglesia. our faith in Jesus allows us to be part of the church, that spiritual building, us, the people. La segunda cosa que nosotros notamos en este pasaje, que es bien importante, The second thing that we notice in this passage is very número uno, que important. la iglesia fue fundada por Cristo, amén. Number one, that the church was founded by Nosotros como la Jesus. expresión local de la iglesia universal, porque la iglesia no es únicamente nosotros, la iglesia está en todas partes del mundo, gloria a Dios por esa bendición, amén. And the church is not an entity that's confined to a certain location. It's global. It's and local. Yo me recuerdo la primera vez que fui a Corea, la vez que fui a Corea, I remember when I went for the first time to South Korea. fuimos a una iglesia que yo no conocía absolutamente. We went to a church over there in South Korea. Y nos asignaron a un grupo de cristianos de la iglesia en Corea que nos atendiera a nosotros. And they assigned us a group of Christians that would, guide us around and help us while Y we were uno there. de los que nos atendió fue un joven, como unos 25, 27 años por ahí más o menos. And there was this young man that was one of them, and he was like 25 years old. Y hablaba un poquito de inglés, así que pudimos hablar un poco con él. And he spoke very little English, so we could communicate with him very Pero minimally. empezamos a hablar y le empecé a hacer preguntas, And I ¿verdad? Sobre began la to ask him- iglesia, I began to ask him questions sobre lo que la iglesia hacía. about what the church would do. Y cuando menos acordábamos, And before we knew it, en nuestro limitado inglés, our limited English, me di cuenta que aunque la cultura es diferente, I understood that even though the culture is me different, di cuenta que aunque nuestras vivencias o experiencias son muy distintas, our experiences might be very different. nuestras comidas son muy distintas, Our food is different, pero éramos hermanos en Cristo. but we were brothers in Y éramos Christ. parte de la familia del Señor, And we amén. were part of that same family of people. En ese mismo viaje conocí a unos pastores de la India. In that same trip, we also met some pastors from India, Y gracias a Dios que hablaban un poquito más inglés. and they spoke a little bit more English. Y nos hicimos muy buenos amigos, tanto que hasta bromeábamos el uno con el otro, ¿verdad? Y no podía pronunciar bien Rincón y me decían Lincoln, me decían Pastor Lincoln. And we would mess around, and he couldn't pronounce my last name, Rincon. He would call me Pastor Lincoln. Y él le decía, yes, my name is Abraham. And I told him my first name is Abraham.
Le daba risa. And he would Tanto, laugh. que nos hicimos tan amigos y quería que lo visitara en la India, que fuera con él a su iglesia a predicar. And we became friends, and he wanted me to visit him even all the way to India to preach in his church. Y me hubiera gustado, mi único problema es que no tenía dinero para viajar a la India. Y él solo me invitó, pero no me prometió pagarme nada. And although I would have loved to go, it's expensive, and he just invited me. He didn't tell me he'd help me with anything. Y en ese mismo grupo habíamos rusos, habíamos gente de Uruguay, de Paraguay, de Venezuela, de China, de Mongolia. Habíamos como unos 60, 70 países, entre 400 personas que participamos de esa conferencia. I remember in that conference, there was people from all over the world, 60 or 70 different countries, within 400 people there. Y lo que estaba ahí era algo muy especial porque de todo el mundo estábamos unidos. We were all there, Quizá no united. nos entendíamos. Possibly we didn't fully Quizá understand no each other. podíamos hablar uno con otro y poder compartir como yo comparto con ustedes en esta mañana. And we probably couldn't have a full dialogue with each Pero una other. cosa sí, estábamos unidos ahí adorando al mismo Señor. Amén. But we were there united, Estábamos unidos ahí aprendiendo cómo hacer discípulos. learning how to Donde be quiera que disciples. veníamos, nuestra misión era regresar y hacer discípulos de todas las naciones. Whatever we came from, we knew we would go back Fue home. fundada por Cristo. Y la segunda cosa que yo quiero recalcar es que la iglesia de Dios es invencible. It's important to know that God's church is invincible. A ver, diga conmigo, diga, la iglesia de Dios. God's church La iglesia de Dios God's church es invencible. is invincible. La única manera que la iglesia es vencible The only way that it can be overcome, es cuando la iglesia se desconecta de Cristo. it's when it's disconnected from Pero God. mientras la iglesia esté conectada con Cristo, As amén, long as the church is ni connected to las God, puertas del infierno, not even the gates of ni la hell autoridad del mal más grande que exista Or podrá whatever. detener lo que la iglesia, Dios la llamó a hacer, amén. won't be able to stand against. Porque la iglesia no solamente fue fundada, pero es sustentada por Cristo Jesús. Gloria a The Dios. church is not just founded, but Bien also importante. sustained by Estamos hablando God. de qué es la iglesia. Speaking about what is the church, Nosotros somos la iglesia triunfante, victoriosa de Cristo Jesús. we are the victorious church. Y esta es la expresión física de aquí donde nos congregamos como testimonio a esta ciudad. La iglesia está reunida aquí. The church is gathered here, La iglesia de Cristo Jesús. the church of God. Nosotros somos esa iglesia que es invencible porque Cristo está al frente de su iglesia y ni las puertas del Hades pueden vencer a la iglesia de Cristo Jesús. And nothing can stand against the church. Ahora, la iglesia no es una organización humana. The church is not a human, like what's that? Organización. A living body organization. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de organizaciones, For example, when you think of an organization, hablamos de partidos políticos you could think of it like, for example, like the politicians, politics, o compañías or companies, u organizaciones de beneficio a la comunidad, como hay millones o miles, no millones, pero quizás miles y miles en este país. or like non-profits, Como organizaciones que ayudan a la gente que tiene necesidad con sus matrimonios, o organizaciones que construyen casas. Todas esas son organizaciones creadas por el hombre. Y no estoy diciendo que son malas necesariamente, pero son organizaciones. And I'm saying these are bad or anything like that, but they're simply just an example of what is an organization, but that are created by man. La iglesia, aunque debe de estar organizada y tiene que tener un orden y tiene que tener una estructura, Although the church, of course, it needs to, be run and have structure and be functioning. pero la iglesia mayormente es una ente o es una creación espiritual. Somos una familia. De hecho, así le llama la Biblia, la familia de Dios. Somos una organización espiritual. But we go beyond just a traditional organization. We're a spiritual organization. Somos el cuerpo de Cristo, así le dice la palabra del Señor. In God's word, it says we are the body of Christ. La Biblia define a la iglesia como el cuerpo vivo de Cristo, presente, físico, aquí en la tierra. Nosotros somos la reflexión de Cristo ante el mundo. Eso es lo que es la iglesia. The church we are the reflection of Jesus to the world. That's what we are. Nosotros representamos el reino de Dios. We represent God's kingdom. Nuestra lealtad absoluta no es a una denominación o a un partido político o a una nación.
Nuestra lealtad suprema y absoluta es a Jesucristo, el Señor y autor de la iglesia. Nosotros somos organización fundada, sostenida y bajo el señorío de Cristo Jesús. Amén. And our, Eso bien importante it's esto. super important to know that our loyalty is not to a person or a thing, but to God. Somos más que una organización. Nosotros pertenecemos a una organización creada con iglesias o ministerios que tenemos cosas en común. Se llama las Asambleas de Dios. And yes, our church is part of, the Assemblies of God, which is an organization, a group of many Pero ustedes churches. son testigos But you are all witnesses de que nosotros nunca hemos dependido de la organización para hacer todo lo que hacemos. You've all witnessed that we don't depend on any organization De hecho, to do what we do. nosotros contribuimos más a la organización con finanzas, apoyando misioneros, apoyando las oficinas, apoyando, etcétera, lo que la Asamblea de Dios representa, pero casi no recibimos nada a cambio. And matter of fact, it's more about us giving back to the organization, and so they can support missionaries and all these different things, and nothing really in return. Porque yo siempre he tenido claro Because I knew and I understood que aunque uno respeta todas esas cosas y son importantes, that you respect and know that all those things are important. la iglesia fue fundada por Cristo, amén. The church was Y founded la by iglesia God, es sostenida por Cristo Jesús, and amén. it's sustained by God. Nosotros no dependemos, nunca hemos dependido That we don't depend on anyone or anything absolutamente de ninguna organización, of any organization, pero hemos dependido siempre de Dios. but rather we depend of God. La iglesia fue fundada por Cristo. It was founded by God. La iglesia es invencible The church is invincible, y la iglesia es una familia espiritual and the church is a spiritual que family depende de Cristo. that depends on God. La cuarta cosa que define a la familia o la iglesia The fourth thing that defines the church es que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. is that the church is A ver. the temple of the Holy Spirit. Diga conmigo en esta mañana, Say with me this morning. Colectivamente, o sea, todos nosotros, Collectively or all of us, dígalo, colectivamente, todos, diga, colectivamente, all of us, todos nosotros all of us, somos el templo del Espíritu Santo. so we're the temple of the Holy Y yo sé Spirit. que hay un sentido de que individualmente somos templo del Espíritu, pero mayormente en la Biblia define a la iglesia como la morada del Espíritu Santo. So the Bible does not look at us as an individual isolated viewpoint, but rather as a body together. De hecho, el énfasis que Jesús les da, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y esto es bien importante entenderlo. It's very important to understand. Even in the book of Matthew, it talks about how, God says, whether it's 2 or 3 or gathered in my name, I will be there. Es bueno recordar que la iglesia nació en el contexto judío. It's important to understand that the church came out of the Jewish context. Jesús en la carne fue judío, todos los apóstoles en la carne fueron judíos, los primeros seguidores de Cristo fueron judíos. That Jesus himself was Jewish, all his followers were Jewish. Pero hay una cosa bien distinta. But it's very important to understand Nosotros no somos judíos. we're not Jewish. Y esto es importante. It's very important to Y la Biblia understand lo this. dice bien claro eso. And the Bible Yo talks sé about que hay this mucha clearly. gente que sueña con ser judíos y hasta se visten, ¿verdad? Y hablan, cosas judías y tienen símbolos judíos. Pero para mí todo eso es pura confusión porque no han entendido lo que es la iglesia. In the church, there's just people out there that confuse themselves and they think they're Jewish and they call themselves Jewish, but that's not true. Porque miren, cuando nosotros volteamos al Antiguo Testamento When you go back to the Old Testament, y que el pueblo de Dios es consagrado, el pueblo de Israel, el pueblo judío es consagrado como el pueblo de Dios, Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo. when the people of Israel is consecrated, and then Moses is there, and God tells them to build him a tabernacle. Y en el desierto era como una carpa especial con muchos elementos, con altares, con etcétera, muchas cosas importantes, pero Dios les dijo, provee en el lugar más interno diríamos un objeto que se conocía como el arca, y Dios le dijo, ahí sobre el arca está mi presencia, porque yo quiero morar en medio de mi pueblo. Y tabernáculo es eso, tabernáculo significa el lugar donde Dios mora.
Okay, lo voy a repetir otra vez. So when God called the people of Israel, and he told them, build me a tabernacle. And the most, in one of the parts, the Holy of Holies, God specifically told Moses, build me an ark. And right on top of the ark, the very own presence of God was there. Because God told the people of Israel, I want to live among my people. I want to make my address, my location in earth among my people. So Dios le dijo después a David, construyeme. David le dijo, quiero construir un templo. And then David tells God, I want to build a temple. Y luego, por supuesto, en el templo se siguió el patrón en forma general del tabernáculo, y en el centro o en la parte más íntima había el arca del pacto, y Dios le dijo, ahí está mi presencia. And in that same way that they did in the tabernacle, he did the same thing in the temple where he had the ark of the covenant so that God's presence would be there. Y cuando and be estaban known. en el desierto, cuando se movía el tabernáculo, todo el pueblo se movía, porque ellos deberían de estar, o más bien Dios debería de estar en medio del pueblo, y no podían separarse del tabernáculo. And they knew even in the desert, in the story where we read in the passage, where as the ark would move, the people would follow. Y en ese lugar, el lugar santísimo, the Holy of Holies, ahí estaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. And in that place in the middle, in the most intimate place, like you said, the Holy of Holies, that's where God's presence is. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere, cuando Cristo expira y entrega el Espíritu, And when in the Old Testament, when Jesus dies and enters the Spirit, dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó, se rompió, se abrió, that the veil in the church is now no longer there, indicando para que todos pudieran ver. indicating now that everyone can see. No solamente fue un fenómeno natural porque un terremoto lo provocó, pero era algo espiritual que Dios quería que viera. Todo mundo podía ver porque estaba roto el velo. The veil had been torn, so it was something physical, so people can see it, but also spiritual. Que ahora That now la presencia de Dios no estaba ahí, el lugar santísimo estaba vacío, ya no estaba la gloria de Dios. that God's presence was no longer in that, Holy of Holies, the Ark of the Covenant in the middle anymore. En el año 70, In the 70s, de nuestra era, o sea, 30 años después de que Cristo muere, in our era o era 1970? in the year 70, Oh, in the year 70. After 30 years Christ. after Christ was crucified. So, en ese tiempo el templo fue destruido totalmente. In that year, the temple was destroyed. Y ya no había templo. There was no more temple. Pero Pablo viene y nos dice en Corintios que fue más o menos como unos 10 años antes de que el templo fuera destruido, That it was roughly 10 years before the temple had been destroyed, que ahora había un nuevo templo. that there was a new temple. Amén. Y que ese templo ahora ya no era un edificio en Israel. That temple was no longer a temple in Israel. Ahora ese templo es la iglesia de Cristo Jesús. That temple is now the Nosotros somos la morada de Dios aquí en la tierra, la people. iglesia. We are the Es church. bien importante It's eso, que very lo important entendamos. to understand that. Mucha gente puede gastar miles de dólares para viajar a Israel y ver sitios arqueológicos, pero ahí ya no está la presencia de Dios. El templo se rasgó, ya no está físicamente la presencia de Dios. God's presence is no longer in those La places in presencia Israel. de Dios está donde 2 creyentes o 3 creyentes o 100 creyentes o 1000 creyentes están congregados en el nombre de Cristo. Ahí está la verdadera presencia de Dios. God's presence isn't only in places where it's only holy, but rather where there's 2 or more people, 3 people, 10 people gathered in Jesus' name. Si ustedes quisieran mandarle un mensaje a Cristo por carta, If you would like to send a letter venga al to, culto y entréguesela. Aquí está la presencia de Dios. To Esta es la Jesus. morada de Dios. Cuando 2 o 3 están congregados. Pero qué importante es it's very congregarnos. ¿Cuántos dicen important amén en to esta gather here mañana? in church. Súper importante. It's very important.
Usted no viene a escuchar buena música. You don't come to just Usted listen. no viene a recibir solamente. You don't come to just Venimos a listen to music. encontrarnos con la misma presencia de Cristo en medio de su iglesia. Y cuando usted viene con esa mente, usted cambia, su vida cambia, porque usted viene a encontrarse con Dios, porque sabe que aquí en la iglesia está la presencia de Dios. You know that you come here because you know that God's presence is here in this place. Venimos a encontrarnos con Dios. We come here to find ourselves with God. A ver, lo voy a repetir otra vez. Cuando venimos a la reunión, When we come to church, venimos a encontrarnos con Cristo Jesús. Gloria a we Dios. come to find ourselves with So, usted God. debe venir preparado, con un corazón listo para recibir. So you have to come with a prepared heart, ready to Y yo receive. sé que Dios está en todo lugar, amén. I know that God is in every place. Dios tiene una cualidad que es omnipresente, está en todo lugar. That He's omnipresent. He can be in many places. La Biblia dice que nada se escapa de la presencia de Dios. Nothing escapes God's presence. Pero hay una forma especial que Dios se manifiesta There's a special way that He manifests Himself. cuando hay un pueblo que con todo el corazón le entrega esa adoración en espíritu y en verdad. When there's a Aleluya. group of people that worship Him in spirit and truth. Ahí está la misma presencia que se manifestaba en el tabernáculo cuando lo construyó Moisés. That His own people are able to experience His presence. Y ahí está la misma presencia en el tabernáculo que Salomón consagró. Aquí está, cuando la iglesia está reunida, ahí está la presencia de Dios. That when we're gathered here together, here is God's presence. Y cuando alguien dice, oh, yo no sentí a Dios, And if someone says, I don't feel God, lo que está diciendo realmente what they es truly say que is no tengo un corazón preparado, listo para experimentar a Dios. Amén. that possibly they don't have a heart that's Porque prepared to experience or receive God. cada vez que nos reunimos, Every time we aquí gather, está la presencia de Dios. God's presence Y is si here. usted se la pierde es porque usted se la pierde. And if you Amén. lost it, you lost it. Porque Dios es fiel a sus promesas. Because God is faithful Y to His esta es la promises. iglesia de Cristo Jesús. This is the Aleluya. church Amén. of God. Ahora tenemos una misión. Dele un aplauso al Señor si lo cree. Esta iglesia o la iglesia de Cristo tiene una misión importante que cumplir. And now we have an important mission to complete. Esa misión That vision es la de hacer discípulos is of making hasta lo disciples último de la tierra. unto the ends of earth. Mateo 28. Matthew 28. Y yo he estado orando mucho durante todos estos días para predicar lo que estoy predicando, porque quiero captar la esencia, que el Espíritu Santo ponga en mi corazón las palabras precisas que debo de hablar. And I have been praying so that God can give me the right words to say. Nosotros vivimos en una ciudad We live in a city, multicultural. multicultural. Solamente en el Gran Los Ángeles In the greater LA, hay más de 100 diferentes religiones que se practican. there's more than 100 religions that are practiced. De acuerdo al censo último que se hizo en Estados Unidos. According to the last census that was done in Más de 2020. 100, en el Gran Los Ángeles hay más de 100 naciones representadas. De todas las naciones del mundo hay más de 100 aquí en el área de Los Ángeles. More than 100 countries, nations are represented here in the greater LA. Y yo sé que nosotros decimos, somos una iglesia latina, hispana, And I know we say, oh, you know, we're Latino church. pero deberíamos de tener un corazón más grande que eso. We got to have a greater heart than that. Y pensar en serio cómo podemos influenciar toda la ciudad para la gloria de Dios. No solamente a los latinos, amén. That we can influence everyone, even outside Latinos, that we Porque have a heart for la everyone. iglesia de Cristo no es latina, la iglesia de Cristo es universal, amén. Because God's church is not Latino, it's universal, it's for La everyone. iglesia de Cristo no es mexicana o americana o salvadoreña, la iglesia de Cristo es para toda persona, amén. That God's church is for everyone. Y debemos de pensar seriamente que nuestra visión, como le hemos dicho, es tocar con el amor de Dios a toda persona. And just like our mission as a church says, to touch every person with God's love. So, una de las limitaciones quizás es el idioma, porque mayormente lo hacemos en español todo. And maybe a limitation we might have is that, you know, originally the language is in Spanish. Pero el fruto de estar estudiando, de estar meditando en esto, digo, Señor, ¿qué podemos hacer ya? But the fruits in, you know, in studying this and everything that we've been doing, I'm feeling like, what can we do now, God? Antes de la pandemia hablábamos de empezar un servicio en inglés. You know, before the pandemic, we were thinking about starting a service fully in English. Pero de pronto, pues la pandemia nos paró muchos de nuestros planes que teníamos.
The pandemic put on pause all the plans that we had. Pero si en verdad somos la iglesia de Cristo, But if we truly are the church of God, debemos de alcanzar a toda persona sin importar de la raza o la religión que tenga o la manera que sea su historia o su trasfondo. Yo creo que la iglesia debe de tener de todas las personas que hay en la tierra, amén. and that, Y as debemos de tener esa visión nosotros. and that as a church we should have a vision of reaching every single person. Doesn't matter their background or what language they speak. Nosotros como iglesia As a church, debemos de estar abiertos a tocar con el amor de Dios we have to be open to touching A to toda everyone persona. with God's love, A to toda everyone, persona. to everyone, a toda persona, to all people, a toda persona, to all people, a toda persona. to all people. Ok, vamos a hacer un resumen en este momento. Let's make a summary of that. Vamos a tratar de resumir los puntos principales. Let's try to summarize the main points. Número uno, la iglesia no son muchas iglesias. Number one, the church is not made up of a lot of churches. Somos una sola iglesia. We're just one church. De hecho, ¿cómo sabemos cuando una iglesia es una secta falsa? How can you know when a church is like a cult or a false prophet that's leading it? Cuando esa congregación dice somos la única iglesia Whenever that church says y that todas we're las demás iglesias no son de Dios. a good way of finding out is when they say we're the only church and every other church is false. Si usted conoce a alguien que asiste a una iglesia, esa persona está yendo a un culto y no está yendo a la iglesia verdadera de Cristo Jesús. And a lot of times those type of churches are cults and not really churches. Porque para Dios no hay distinción de personas. Because for God there's no distinction in people. La palabra del Señor dice claramente God's word clearly says en Gálatas 3:26, in Galatians 3:26, porque todos sois hijos de Dios. Le está hablando a los Gálatas, y en Galacia había gente de todas partes del Imperio Romano. so in verse 26 it says, you are all God's children. This is God talking to Galatians. to the Galatians, because there is people of all the world. Dice, porque todos sois hijos de Dios You are all God's children por la fe en Cristo Jesús. through faith in Christ Jesus. ¿Cuántos de nosotros hemos depositado nuestra fe, hemos entregado nuestra vida y hemos hecho a Cristo Señor de nuestras vidas? How many of you guys have allowed God to receive God into your heart? Usted tiene que, vamos a hacerlo con más convicción. Let's todos, do it with amén. more conviction. Incluso los ustedes que nos están viendo también. Everyone here and also that's watching virtually. Esto tiene que ser algo que nos debe de emocionar, nos Something debe that should llegar, excite es algo us. que nos motiva siempre. That motivates us. ¿Cuántos han puesto su fe 100% en Jesucristo? How many of you Amén. guys have put your faith in Jesus? ¿Cuántos han hecho Cristo Señor de sus vidas? How many of you guys have made Jesus the Lord of Aleluya, your gloria a life? Dios. Amén. ¿Y qué significa? Dice la palabra del Señor. What does that mean? It says in Porque God's word, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, all of you who are baptized into Jesus or into Christ, ¿cuántos hemos sido bautizados ahora que estamos en Cristo? En su nombre, amén. how many of you guys are baptized in Y Jesus? para ser más específico, Jesús dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa estar bautizado en Cristo, ahora que estamos en Cristo. When you're baptized, we clearly say baptized in the name of the Father, Holy, and the Spirit, because now you're baptized in the Christ. Dice, continúa el pasaje diciendo, And the passage continues and de says Cristo estáis revestidos. that you have been clothed yourselves with Christ. Diga conmigo, diga, yo estoy revestido de Cristo. That I'm now clothed in Christ. Diga, con Cristo, dígalo conmigo, diga, con Cristo With Christ, estoy juntamente crucificado. I'm also Ya no vivo crucified. yo. I no longer live. Otra vez, diga, con Cristo With Christ, estoy juntamente crucificado. I am also crucified. Ya no vivo yo. I no longer live. Y lo que ahora vivo en la carne, What I live in the flesh, a ver con ganas, y lo que ahora vivo en la carne, what I now live in the lo vivo en la flesh, fe del Hijo de Dios. I live it in the faith Lo of vivo en la Jesus, fe del Hijo de Dios. I live it in faith El cual in me Jesus. amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. and whom which gave his El life for me. pasaje de esta mañana dice, ya no hay judío The ni passage- griego, Continues and says, there's neither Jew nor Greek, no hay esclavo ni libre, there's neither slave nor free, no hay varón ni mujer, there's no male or female, porque todos sois uno en For- Cristo Jesús. for- Aleluya. for Amén. all of you are Gloria a one Dios. in Christ Gloria a Jesus. Dios. For all of you Gloria a are Dios. Aleluya. Voltee con la persona que está a su lado y dígale, tú y yo somos uno en Cristo Jesús. Turn to the person next to you and tell them that we are all one in Jesus. Solo iglesia es una, Church is one, fundada por Cristo, founded by sostenida por God, Cristo, somos sustained by God. nosotros. It's us.
Segunda cosa que quiero recalcar. Second thing I want to summarize, La iglesia es santa porque es la morada de Dios. you know, the church is holy Because es la morada de Dios. La iglesia es santa porque Dios mora dentro de la iglesia. Well, the church is holy because God His dwells household. in us, the church. Por lo tanto, tenemos que ser holy, porque ya no sé ni qué estoy hablando. A lo mejor voy a hablar en lenguas, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser santos, We need to be holy porque mora dentro de nosotros because His household is in us. el Dios que es santo, amén. The God that is holy. Necesitamos ser santos porque dentro de nosotros como iglesia, We need to be holy because within us as a porque church, Dios ha hecho su morada a la iglesia. because He's made His church His household. Pablo dice en 1 de Corintios 1:1 y 2. In 1 Corinthians, it says, A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Corintios 1:1 and 2. okay, 1 Corinthians 1, 1 and 2, it says, from Paul, called by God's will to be an apostle of Jesus Christ, 1 and 2. and and Soldness to our brother, to God's church that is in Corinth, to those who have been made holy to God in Christ Jesus, who are all called to be God's people, Okay. together with all those who are called upon the name of their Lord. In every place He is their Lord and ours. ¿Cómo aplicamos todo esto que hemos escuchado en esta mañana? So how can you apply everything that ¿Cómo lo we've learned this vivimos? morning? How can you live it? ¿Cómo practicamos el que somos una iglesia How do you fundada, edificada, sostenida por Cristo? How do you practice that you're a church? Número 1. Number one, Usted necesita hacer un compromiso con la iglesia. Usted es parte de la iglesia. you need to make that commitment to say, I'm part of the church. No I am the podemos, church. no podemos decir, yo soy parte de esta iglesia You y no, can't- y no venir a las reuniones. You can't say I'm part of the church and not come to service. No estar envuelto en los diferentes ministerios o diferentes actividades de esta iglesia. And not be involved at all. Segundo lugar, In second place, debemos de servirnos unos a otros. that we must serve one another. La palabra del Señor es bien clara, dice que somos un cuerpo y todos necesitamos unos a otros y nos ha dado dones y talentos para edificarnos mutuamente. God is clear, and He tells us that we must serve one another. Hoy en día, Today, en el mundo cristiano, hay una idea muy equivocada, in today's day and age, in the Christian world, que there's a uno va a very, una iglesia para recibir. that you think when people go to church, you're supposed to just go just to receive. Oh, me gusta porque aquí recibo esto o acá recibo lo otro. Or I like this place because I received this here, or that place I received this. Dios nos ha dado dones y talentos para poder dar, amén, God has para given poder us- servir, bendecir a otros. God has given us gifts and talents so that we can use it to serve others. Yo le aseguro que usted se va a afirmar en su fe. You will affirm in your Usted va a faith. crecer más en el conocimiento de Cristo You will grow more in your knowledge of God cuando usted está sirviendo a otras personas en la iglesia. when you serve others. Tercer lugar, debemos de contribuir económicamente. In third place, you have to contribute economically. Nosotros seguimos el modelo del Nuevo Testamento. We follow the model of the New Testament. Pablo le aconsejó a las iglesias: Paul told the churches in the New ordenen las Testament. iglesias He- antes de que yo llegue, He told the churches sino que el primer día de la semana, conforme Dios los ha prosperado, The- cada uno aparte con un corazón alegre para el Señor, porque esa era la manera que la iglesia se sostenía financieramente. that to, according to how God has blessed you, that you put a percentage of whatever it is that God has blessed you so that you can sustain the church financially so we can continue doing the work we do. No se pongan tristes, Don't get sad. no guarden silencio, digan gloria a Dios. Say glory to God. Notan cómo el volumen baja siempre cuando llega ese asunto, porque a veces no hemos entendido, ¿verdad? Que a veces la gente me dice, pastor, la iglesia tiene mucho dinero. Sometimes I get people tell me, Pastor, the church has a lot of money. Digo, felicidades, has de ser millonario. I was like, well, congrats, you must be a millionaire. Porque si la iglesia tiene mucho dinero, será porque tú tienes mucho dinero, porque tú eres la iglesia.
And I told him, like, oh, if the church has a lot of money, then you must have a lot of money because you are the church. De tiempo en tiempo siempre ha habido personas que no entienden esto. I think a lot of people don't understand this. Me recuerdo un tiempo que nosotros, a través de la organización que tenemos Avance Latino, algunas personas venían y nos enseñaban sobre finanzas, sobre dinero. Y la gente decía, pues yo creo que la gente le da dinero al pastor, ¿verdad? Mucho dinero. Y la gente dice, pues, ¿para qué doy? Si esos tienen mucho dinero. I remember even like when we first started the Avance Latino, the nonprofit, we would invite guest speakers from different banks, and people thought, oh, that must mean that these banks are giving a lot of money to the church. Pero le voy a decir una cosa, solo hablando de los últimos 11 años que estamos aquí en este lugar, Solely speaking on the last 11 years we've been here in this building, no ha habido ninguna organización there hasn't been any organization, de parte del sector privado o el sector público, o sea, el gobierno, public or private sector, que nos ha ayudado a pagar that has helped us to pay el pago que pagamos cada mes. our mortgage for this place, this building. Ha sido siempre a través del sacrificio, It's been 100% by the porque sacrifice no habemos millonarios en esta congregación. because there's no Bueno, multimillionaires. a menos de que alguien esté escondiendo que es millonario. Unless someone here is a secret millionaire. Pero ha sido el sacrificio de todos nosotros. But it's been through the sacrifice of all of us here. Ha sido el sacrificio de todos nosotros. It's been a sacrifice of Y, everyone y el here. testimonio es este. And that's the testimony. El testimonio es este. And this is the testimony. Que aunque quizás algunos un tiempo prometieron y no están dando nada, That even though maybe there's someone here that promised many years ago and now they don't pero give nothing. Dios sigue siendo fiel y ha proveído mes tras mes. But God has always been faithful Y usted puede every decir, single bueno, pues month. entonces no es importante que yo dé. Then maybe you think, well, maybe it's not important that I give. O es importante para tu beneficio personal. It's important for your own Porque benefit. cuando tú contribuyes financieramente te sientes parte más de la iglesia. Because when you contribute, you feel part of this family, part of the church. Y Dios te bendice. And God is able to bless. ¿Cuántos creen que Dios bendice al dador alegre? ¿Cuántos How lo many creen guys todavía? know that God Dios blesses bendice al dador alegre. the Y joyful y cuando giver? yo no doy, God cuando, blesses the cuando yo no joyful doy, giver. And when la I gente- don't, usted puede pensar, para que se les quite. and when I don't give, you think, so that whatever, Pues usted solo se lo está quitando, más bien. Like, it's not hurting anyone but Porque you. Dios jamás va a permitir que su iglesia sea derrotada por ninguna puerta del infierno. Because God even says, not even the gates of hell can destroy the church. Por eso dé con gozo. Si lo dé con gozo a And Dios. if you give, don't give out of force, but do it out of Si joy. usted siente, híjole, me duele mucho el codo, me duele mucho la cartera, me duele mucho la bolsa, mejor no dé nada, porque Dios no lo va a bendecir. And if you have that feeling you want to give, but it hurts and you don't want to give, then don't even do it at all. Dar es para aquellos que quieran ser bendecidos. Giving is, you do it in a joyful heart, you will Únicamente. be blessed. Segundo lugar, no solamente necesitamos contribuir si verdaderamente creemos que somos una iglesia de Cristo. And it's not just contributing, financially. Necesitamos desarrollar un sentido de pertinencia. We need to have this mindset of pertinence. O sea, me siento parte de este lugar, de esta A congregación. mindset of like, I feel part of this place. Nosotros damos la bienvenida a toda persona, no importa cómo venga, de dónde venga o lo que sea. And we welcome everyone. Pero si quieren servir, But if you want to serve, tienen que comprometerse con esta iglesia. then you need to make that Tienen commitment que to the decir, church. esta es mi casa espiritual. And say, this is my place of worship. Aquí Dios me trajo. God brought me here. Aquí Dios me sembró. God planted me here. Este es el lugar donde voy a dar fruto. This is where I'm going to get Eso es tener un fruit. sentido de pertenencia. That's the mindset to have. Porque si bien es cierto que yo puedo ir a otras iglesias y en Because las redes sociales uno tiene libertad de ver todo lo demás. Because of course, you can go to any church. Pero si queremos crecer, But if you want to si grow, queremos madurar, if you want to mature, si if queremos que Dios nos bendiga espiritualmente, you want to have a blessed life, uno tiene que estar conectado con una iglesia local. Amén. you have to be connected Tiene to a uno local que church. decir, esta es mi iglesia, aquí Dios me trajo. And you have to make that decision. Cuando that, uno to da plant ese yourself. paso, When you take that Entonces step, las bendiciones de Dios vienen continuamente en nuestras God's vidas. blessings come unto your life. Y déjeme terminar en este momento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Let me finish in this moment. Aleluya. Es la parte que más les gusta cuando digo ya voy a terminar. I know you like this part when I say I'm about to end. Pero cuéntelos, a lo menos lo digo como 7 veces. I usually say it multiple times. Tenemos que desarrollar ese sentido de pertinencia. Quiere decir que le doy prioridad a venir a los cultos. Esa es la primera cosa con lo que uno se identifica, ¿verdad?
Yo voy a la iglesia porque es mi casa espiritual. Amén. You come here because it's your spiritual home. La otra cosa, si yo creo que somos la iglesia, yo necesito ser formado como discípulo entonces. And if I know that this is the church, then I need to be formed. Y nosotros tenemos una forma As a disciple. específica como formamos a las personas. We disciple people in a Lo special hacemos a way. través de las células, que no es la forma principal. We do it through our cell groups. Lo hacemos through- a través de los retiros, a través de los servicios, a Through our través de muchas retreats, through our cosas. service, through So many usted ways. necesita ser parte de todo esto. So you need part of all Porque that. la vida cristiana o ser parte de la iglesia no es algo que hago entre yo y Dios solitos. Being part of the church is not something that's just between you and God. Dios nunca nos ordena y nos dice, oh mira, tú enciérrate y ahí el resto de tu vida tú y yo nada más. No, Dios dice que formemos la iglesia, construyamos la iglesia y God- que seamos parte activa de la iglesia. God wants you to be actively part of a group of a body that's called the church. So necesitamos hacer ese compromiso. So you need to make that commitment. Y por último, And in last place, si de veras entendemos que somos la if iglesia, you truly understand that you're part of the donde church, Dios mora, where God's household is in, necesitamos vivir una vida en santidad. then you need to live a life in sanctification. Porque así nosotros dos cosas estamos entendiendo. Then there's two things you can understand. Que esta no es una organización. That this is not an organization. Que lo más importante es, los talentos. That the most important thing is maybe talents. No, lo más importante no son los talentos. That it's not the talents. Lo más importante es el fruto del Espíritu en nuestras vidas, amén. The most important thing is the Lo- fruits, the Lo más spirit of fruit in our importante lives. es nuestra consagración a Dios. Is our consecration to God. Porque eso es lo que Dios busca de nosotros. Because that's what God seeks from us. Pero en segundo lugar, entendemos esto. But we must understand Que la also clase de vida que yo vivo, that the style or the type of life that we live, en donde yo estoy, sea el trabajo, sea la casa, donde quiera que yo ande, wherever you may find yourself, at home, at work, le wherever, está declarando al mundo cómo es la iglesia de Cristo Jesús. that I'm reflecting Jesus in that setting. Como alguien dijo una vez, Like someone once said, tus actos hablan más fuerte your actions speak louder, que no me dejan no me dejan escuchar tus palabras. that don't allow me to hear your En otras words. palabras, ¿yo cómo voy a creer que Dios es amor si tú eres una persona que siempre está en conflicto con todo mundo? How will someone know that God is love if you're the type of person that's in conflict with everyone? ¿Cómo voy a creer que Dios es el creador del matrimonio si entre cristianos practican el divorcio o la infidelidad sin ninguna distinción con los del mundo? How is it that you think that God believes that marriage is holy if between Christians you practice divorce and infidelity like nothing, Etcétera, etcétera, etc., etcétera. etc.? El pueblo de Dios tiene un llamado y una vocación, amén. God's people have a calling Es que seamos santos como nuestro Padre que está en los cielos también es santo, amén. that we can be ¿Cuántos holy dicen amén en esta just mañana? like Gloria a God. Dios, How dele many gloria a say amen Dios. this morning? Dios nos ha llamado a ser iglesia. God has called us to be the church. Iglesia, levántate. Church, raise up. Iglesia, levántate. Church, raise up. Lo voy a repetir otra vez. Iglesia, I'll repeat it levántate. again. It says, church, Dios raise nos ha up. llamado God has called a que us seamos la luz. to be the light. Porque Dios ha establecido esta iglesia local Because God has como established testimonio en esta comunidad. this local church as a testimony for this, Para community. que esta comunidad sepa que hay un Dios que está en los cielos. so that this community can know that there's a God that loves them. So busquemos la santidad en todo tiempo. That we must seek sanctification. Busquemos la unidad en todo tiempo. That we may seek unity. Demostrémosle al mundo que Cristo está en medio de nosotros. Demonstrate the world that God is with us. En esta mañana sal de este lugar And this morning, after we finish, con as you esta leave this palabra en tu place, corazón. with this word in your heart, Pon tus ojos en Cristo Jesús, put your eyes towards el God, autor y consumador de nuestra fe. the Lord of our life. Pon tus ojos en Cristo, Put your eyes towards God, el que creó y sustenta la iglesia. that created and sustains the church. Y vete como un misionero, And see yourself as a job of a missionary. porque tú al salir de este lugar, Because as leaving this place, como iglesia, as a church, estás representando el reino de Dios. you Aleluya. represent God's Estás kingdom. representando la iglesia. You represent the church. Lo que tú eres, Who you lo are, que tú hablas, What you speak, lo que tú dices, what you say, es lo que el mundo ve de la iglesia. is what the world sees of the El church. mensaje más poderoso de la iglesia no es pararse en una esquina y condenar al mundo. The most powerful message of the church is not to stand in a corner and condemn the world. Eso es una pérdida de tiempo y la ha usado el enemigo muchas veces para repeler a la gente del reino de Dios. And it's caused a lot of conflict with a lot of people.
El testimonio más poderoso The greatest testimony es cuando ven a una rather persona is when someone, amable, when we're people that are loving, perdonadora, forgiving, que tiene compasión that has compassion, y que tiene un mensaje que da esperanza, and that we give that hope como unto el mensaje people, de Cristo. just like Jesus did. Yo no vine a los sanos, That we were able to come to those that are, well. Yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Amén. God didn't come to those that are healthy. He came to heal those that are sick. Así somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. And that's how Jesus Somos wants la us to be. representación viva We're the living representation del Cristo que está en los evangelios. of the living Jesus. Cuando leas los evangelios, When you read the Gospels, estamos leyendo we're reading lo que se supone que debemos de practicar. of what we're supposed to Cuando practice. veamos a Cristo, When we read it and we see debemos de Jesus, entonces imitar a Cristo Jesús. then we Amén. must imitate ¿Por qué? Jesus. Porque Why? somos la iglesia de Cristo Jesús. Because we're Aleluya. the church Amén. of Jesus. Póngase de pie en esta mañana. Stand up with me. Póngase de pie conmigo en esta mañana Stand en up el with nombre de me. Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, God, Señor. I give you thanks. Padre, te doy gracias, Señor. Aleluya. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. God, I give you thanks for your word. Por tu palabra, oh Cristo, en esta mañana. I give you thanks, God, for your word. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias porque tú nos revelas Thank you, God, because you revealed to us que tú eres el que has creado tu iglesia, that you Dios. created us, the church, La iglesia que es universal en todo el planeta, Dios. the church that is universal to everyone. De aquellos que hemos confesado nuestra fe en ti, That Cristo. those that have confessed our faith in you, God, Y que te hemos hecho Señor de nuestras and we've made vidas. you the Lord of our life. Tú nos has invitado a ser parte de tu cuerpo, You have Dios. allowed us to be part of your body, Un cuerpo que es santo, a body that is holy, que es donde tú moras, Señor. where you put your household Que es in, donde tú God, estás, is Cristo. where you are, God. En esta mañana, And this Señor, morning, pon este sentir en nuestros put corazones, this feeling oh in our Dios, hearts, God, de que tú nos vas a llevar, Dios. that you're going to take us, De que tú nos vas a guiar, Dios. that you're going to guide us, Porque tú eres el Señor de esta because you're the iglesia. Lord of our lives. Gracias, Señor. Thank you, God, Porque Centro de Vida Victoriosa because our church, Center of Victorious Life, no le pertenece a las asambleas de Dios. does not belong to the assemblies of God, No le pertenece al pastor Carlos. does not belong to the Pastor Carlos, No le pertenece a los ancianos de la iglesia. does not belong to the elders of No this le church. pertenece a los líderes de esta It iglesia. does not belong to the Tu leaders iglesia of te the church. pertenece a ti, oh Señor. The church belongs to you, Sigue God. limpiando, edificando, Señor. Help us to continue Aleluya. building Para que this demos church, fruto, Señor. so we can give Aleluya. fruit. Para que demos el fruto que nosotros debemos de dar, So we can give Dios. fruit. Te lo pedimos en el nombre poderoso give you de Cristo, the thanks, Padre. Lord. Glorifícate, Señor. glorified, God. Glorifícate, oh Be Cristo glorified, bendito. Glorifícate, Be Señor. glorified, God.